1, 2 y 3 y ella comienza. 1, 2, 3. Muchas gracias, mi nombre es María García, estudio quinto grado, estoy al lado de mi compañero Misael Rueda. Venimos de una de las escuelas más privilegiadas, como lo es la Escuela Bolivariana Rafael Ignacio Mendoza Rubio. Es un gusto y placer tener aquí en esta prestigiosa emisora tan importante como lo es Verita, quien nos ha brindado la oportunidad de entrevistar, como él ya lo nombró, al doctor Kedwin Albarrán, poeta y máxima autoridad de educación del estado Barinas. Es un honor tenerlo aquí. Muy buenos días, doctor. En efecto, estamos muy emocionados de hablar con usted sobre el Día del Locutor. Y según por ahí nos enteramos que a usted le encanta la poesía también. Ya estaremos conversando al respecto sobre ese tema tan importante. Como es del conocimiento de algunas personas, la radio fue creada en el año 1895 por Guillermo Falcón, quien da inicio al programa en la radio, y fue aprobada por la UNESCO. Para resaltar que su origen era AM y en el año 1930-1940 nace la frecuencia modulada FM. ¿Qué nos puede decir de la radio? Gracias, oye, qué alegría estar aquí con estos dos reporteros en este importante programa. Felicitar toda esta actividad tan hermosa. Mira, la radio ha sido una herramienta extraordinaria para la humanidad. Una vez que nace la radio, se abre la oportunidad de que desde este espacio o un espacio como este nos podamos comunicar con muchísima gente. A pesar de que han nacido otras potencialidades en la humanidad, hablemos del nacimiento del internet, hablemos del nacimiento de las redes sociales, que parecía entonces que eran oportunidades que iban a dejar a un lado la radio ha continuado. De manera silente, de manera armoniosa, ha estado allí. Entonces ha sido y sigue siendo una herramienta extraordinaria que la hemos utilizado y la seguiremos utilizando, sobre todo nosotros desde la tarea que tenemos de educación, la utilizaremos para el servicio a nuestra sociedad, para formarla, para entregar a través de estos espacios todo lo que tengamos que hacer para enseñar a la humanidad todo lo que nos corresponda. Esa es la radio y esa es la importancia. Pero también otros la usan para informar a diario sobre lo que acontece, para hacer algunos programas hermosos de románticos, de poesía, de opinión. Es decir, la radio es un gran instrumento para informar. ¿Cuál cree usted que puede ser la diferencia entre AM y FM? Definitivamente, María, que la diferencia está en la calidad de la transmisión. Tiene sus ventajas y sus desventajas los dos. Hablándote de una, por ejemplo, la AM tiene mayor alcance, es una gran ventaja. La FM tiene menor alcance, es más local. Pero en las radios FM, el sonido, lo que se transmite, suele ser más nítido, suele ser más espectacular al oído, y entonces esa es una gran ventaja. Y creo que allí está la diferencia, pues, en el alcance que puede tener la AM y la FM. ¿Usted considera que la evolución de la radio ha sido positiva? Muy positiva porque se mantiene en el tiempo y porque nos ha permitido como herramienta formar e informar a nuestra población. Hubo un momento de nuestra sociedad en que la radio era el mayor elemento de comunicación. Luego nace la televisión, pensábamos que ya no iba a haber radio. Sin embargo, la radio siguió existiendo y con mucha más fuerza. Y como te decía, luego nace el internet y las redes sociales y seguimos teniendo radio. Entonces es sumamente importante para la comunicación de nuestra sociedad. Bueno, siguiendo con las preguntas,
Sabemos que usted, además de ser la autoridad en educación, también es poeta. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, mira, el ser poeta es algo que se va construyendo desde la individualidad. Todos tenemos la oportunidad de ser poetas, todos, porque resulta ser que el poeta es una expresión del alma, y quien tiene alma tiene la posibilidad de que en algún momento esa parte del alma se exprese. Ser poeta es tener la capacidad de capturar la magia de la vida, y algunos allá, muy reservados, Dios nos da la oportunidad de que esa magia la podamos transmitir a través de las letras. Es un privilegio entonces ser poeta. Ahora, ¿por qué la poesía es importante para los niños? Qué importante, porque la poesía es la misma vida. La misma vida hecha música, hecha canción, hecha ejemplo. La poesía está, como nos dice el poeta arbeleño Héctor Méndez, la poesía está en el aire, solo hay que aspirarla. La poesía no es simplemente letras. Hay algunos que logran transmitir la poesía y convertirla en letra. Pero ¿saben qué también es poesía, muchachos? Poesía es ayudar a los demás. Poesía es respetar a nuestros padres. Poesía es servirle a la humanidad. Poesía es abrazar con cariño. Poesía es respetar a los mayores. Eso también es poesía. Muy bien, qué bueno, excelente. ¿Sabe? En nuestra institución leemos poesía, pero no a todos les gusta, porque dicen que es difícil. Doctor, ¿qué podríamos hacer para que todos los niños o los compañeros se interesen un poco más por la poesía? Lo primero que tenemos que hacer es tumbar ese esquema de que la poesía es solo letras. Tenemos que tener la capacidad de comprender, María, que la poesía es la misma vida. Y un poco más allá, allí en las instituciones educativas, tenemos que atrevernos a abrir espacios donde nuestros niños puedan ir esculpiendo a través de las letras la poesía. Por supuesto que para alguien que no lo ha hecho por primera vez se le hace un poquito difícil, pero una vez que se atreven, nace la oportunidad. Mira, ¿cuántos por ahí escriben algunas cosas y no las quieren mostrar? Escriben algunas letras, algunas con rima, otras sin rima, algunas con un mensaje, otras porque se llegó una inspiración, porque quiso escribirle a su papá, a su mamá, a su hermano, a su amigo, a su amiga, y lo vamos dejando allí porque no logramos tener a alguien que nos motive a saber que ese paso que ha dado de atreverse a escribir es el primer gran paso. Yo les diría a los niños y a nuestros maestros y maestras, vamos a atrevernos a crear espacios para que nuestros niños y nuestras niñas muestren el potencial en el tema de la poesía. Ahora mismo estamos creando los cafés literarios. Le vamos a dar fuerza a eso. Lo vamos a hacer a través de los cafés literarios. ¿Qué son los cafés literarios? Un espacio cuando nos tomamos un café y escribimos o conversamos sobre la poesía. Hay que crear espacios donde nos enamoremos, así como el que va al fútbol, el que se enamora del fútbol tiene una cancha donde puede ir a practicarla, el que hace voleibol lo mismo, o el que hace otra tarea tiene un espacio para hacerla. La poesía también tiene que tener espacios donde podamos expresarnos e ir creciendo en ese sentido. Muy bien, qué bueno. ¿Usted consideraría que se deberían incluir las actividades de poesía en las escuelas de Barinas? Sí, definitivamente sí, Misael, y lo estamos haciendo. Te comentaba que uno de los espacios que estamos creando son los cafés literarios, pero hay que crear otros espacios. Yo creo que incluso nuestros niños y nuestras niñas pudiesen ir ayudándonos con ideas, porque
Los niños tienen esa capacidad creadora extraordinaria que a veces en nosotros los adultos, por tantas cosas que tenemos que hacer a diario, se va atrofiando un poco. Hay que aprovechar ese talento extraordinario, esa capacidad creadora que hay en ustedes, los niños y las niñas, para ir viendo qué más podemos hacer. No es simplemente el café literario, hay que ir creando otras cosas y seguramente ustedes nos van a ayudar en ese sentido para que Barinas muy pronto se convierta en un espacio para la literatura, para la poesía, y donde hay poesía hay buenas personas, hay gente caritativa, hay gente amorosa, hay gente que le sirve a la sociedad. Es decir, la poesía nos transforma, Misael, definitivamente. Sí, qué bueno. ¿Y qué consejo les daría a los niños para que se interesen por la poesía? En primera instancia, Misael, la poesía se cultiva desde cada uno de nuestros espacios. Tenemos 3 espacios fundamentales donde nuestros niños están a diario, que es nuestra casa, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra escuela, con nuestros profesores, y nuestra sociedad, con nuestros vecinos. El que quiera construir poesía, trabajar en poesía, lo primero que tiene que trabajar es construirse como una buena persona, como un ser humano servicial, como un ser humano caritativo, como un ser humano respetuoso. No puede, se le hace muy difícil construir poesía al niño que es grosero con su mamá o con su papá, que es grosero con su vecino, que no le sirve, que no lo ayuda, que no está presto a ese servicio. Pero aquel que es amoroso con sus padres, con sus hermanos, que ayuda a la sociedad, que va a la escuela y respeta a su docente, ha dado un gran paso en la poesía. A esos niños mi consejo es: síganse cultivando de la mejor manera y atrévanse a escribir. No importa que los primeros trazos, las primeras líneas no tengan ritmo, consonancia, no importa. Lo que hay es que atreverse. La vida, el universo, Dios nos irá dando la inspiración necesaria para ir construyendo los poemas más hermosos que la vida pueda regalarnos. Muy bien, gracias por ese consejo, doctor. Tenemos entendido que usted le dio un regalo a su esposa, un libro de poesía, con su propia autoría. ¿Qué nos dice de eso? Mira, Misael, es uno de los... Ese libro se llama Desde el Sentimiento. Sí, hay momentos en la vida en los que nos inunda el sentimiento, ciertos sentimientos. Y bueno, el sentimiento del amor es uno de esos sentimientos. Por eso ese libro se llama Desde el Sentimiento. Desde el sentimiento del amor. Lo escribí, fui escribiendo en la misma oportunidad que la vida me ha dado de escribirle a mi compañera de vida, que es una mujer extraordinaria, una mujer maravillosa, y es una mujer que con su ejemplo, con su carisma, con su ternura, me ha forjado y me ha formado como hombre, como ser humano. He tenido la oportunidad, Misael, de tener grandes mujeres en mi vida. La primera de ellas, mi madre, es maravillosa, extraordinaria. Mi hija también ha sido un extraordinario ser humano, y mi compañera de vida. Dentro de tantas, pero que esas mujeres han inspirado y han forjado en mi alma y en mi corazón de poeta, pues la necesidad de escribir, y por allí se consolidó uno de los libros, uno de los tantos que hemos escrito. Ese se llama Desde el Sentimiento, y bueno, se lo dediqué especialmente a mi compañera de vida, Guillermina Guerrero Contreras. Muy bien, qué bueno. Y hablando de lo de la poesía, que a usted le encanta la poesía, ¿quién le inspiró a escribir poesía o quién le inspiró a escribir poesía? Mira, eso es interesante, Misa. Qué importante tu pregunta. Yo he estado reflexionando sobre eso. Desde muy niño, desde Pedraza, se ve la sierra, allá la sierra. Y en algunas épocas del año, sobre todo en agosto, por allí, esa sierra se cubre de nieve.
por algunos días. Hay nevadas allá, porque desde allí lo que se ve, yo les decía desde niño que se ve el pico del Águila, el pico Bolívar, perdón. Sin embargo, algunos me han explicado que se ve es el pico Humboldt. Y cuando iba desde el centro de la ciudad hacia mi casa, que queda en la periferia, veía ese paisaje allá, y yo empezaba a recitar, yo le empezaba a hablar a ese paisaje, pero en forma de poesía, y escribía algunas cosas en mi mente que me dictaba ese poeta interior. Un día de estos, Misael, me atreví a escribir algunas cosas. Escribí algunas cosas, las dejé por ahí muy quietas, no se las mostraba a nadie. Pero fue eso. Desde ahí veo que ese niño, Kedwin, se enamoró de la poesía. No sabía que era poesía, solo que luego la convertimos en algunas letras y luego se vino una ráfaga de inspiración que la empecé a plasmar, que se ha convertido en no menos de unos 2000 poemas escritos. Y bueno, con todas las líneas he escrito, en la línea del amor, pero también en la línea social, en la línea de la reflexión, en la línea de la educación. Y bueno, lo que tenemos que seguir haciendo es que esos escritos se sigan publicando para que lleguen a ustedes y sirvan de inspiración para que ustedes también lo hagan. Todos lo podemos hacer. Nadie puede decir que no puede meterse en esa línea de la poesía, porque todos tenemos alma, y quien tenga alma es poeta. El poeta es nada más y nada menos que la expresión del alma, ¿sabes? Bueno, como ya tenemos entendido que usted, como dijo ahorita, se enamoró de la poesía tras por un paisaje, por lo que vio. Ahora ya como hemos hablado toda esta entrevista, que a usted le encanta la poesía, ¿usted podría recitarnos un fragmento de una de sus poesías favoritas que usted haya escrito? Claro, Misael, con muchísimo gusto. Comparto una de mis favoritas, que es un poema que se llama Soy. Soy más común de lo que todos piensan, hermano del viento, del agua, del fuego. Soy un eterno inspirado de la sierra, de su misterio, de su amor, de su lenguaje eterno. Soy de este tiempo y de todos los tiempos, dueño de mi verdad, la que amparo en el silencio. Soy dueño de todo, aunque nada poseo. Soy tan pequeño como el átomo y tan inmenso como el mismo universo. Soy de este cuerpo que me alberga con su infinito misterio. Soy ráfaga encendida cruzando el firmamento. Soy el ave, soy el árbol, soy la piedra en su fragmento. Soy un devoto de las noches estrelladas, y en mis creencias mi Dios no es un cuento, no es tan solo un ideal, ni lo hago de mí forastero. En mi verdad mi Dios no es ajeno, es íntimo, es sencillo, es verdad, lejos de lo que pienso. Soy de los que llora a ratos, con profundos sentimientos, de los que disfruta la risa que nos regala un niño o una niña y la canta en su susurro al mismo viento. Soy tu amigo, soy tu hermano, soy espíritu disipado en el paisaje de la fuerza que se aviva por todos los cuatro vientos. Eso soy. Qué lindo, muchas gracias, Dr. Kedwin. Nos vamos emocionados y motivados a leer y escribir más poesía. Sí, y de invitar a los demás niños para que se animen. Muchas gracias, Dr. Kedwin Alvarado, por habernos brindado una entrevista tan maravillosa. Gracias, Misael. Gracias, María. El gusto es mío. Sigamos adelante, construyendo patria, escribiendo poesía y haciendo poesía con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro amor, con nuestra armonía. Donde vayamos, ayudemos a los demás, sirvamos con amor. Eso es poesía. Muchísimas gracias. Me siento complacido de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a usted.